Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Nuevamente les doy la bienvenida a este nuevo video, el número 12 de una serie de videos que hemos titulado Apocalipsis al alcance de la razón. Y hasta ahora usted ha podido notar que sí puede ser entendido dentro del mismo marco bíblico, haciendo uso justamente del capítulo 10, versos 6 y 7, donde asegura que el tiempo no sería más y que al tocarse la séptima trompeta, el misterio dado a los profetas se consumaría, lo cual nos ha invitado entonces a entender de qué misterio habla. Hemos dicho que para nosotros es mucho más sencillo porque tenemos los tiempos revelados y eso nos permite poder hacer una correlación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Más complicado era para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ya que ellos ni siquiera habían tenido la oportunidad de recibir al Cristo hecho carne. Para nosotros se nos hace más cómodo esta investigación porque inclusive tenemos una historia paralela que nos corrobora algunos de los acontecimientos narrados. Partiendo de algunas premisas, dentro de las cuales incluimos adverbios de tiempo, hemos decidido buscar si el pronto de Apocalipsis tiene coherencia con un tiempo cercano. La cita que más nos ha ayudado es el capítulo 11, verso 2, donde afirma que todavía la ciudad santa no había sido hollada por los gentiles en el momento en que el libro se escribe. También en el capítulo 17, versos 10 y 11, nos mostró que 5 reyes de la bestia ya habían caído, uno estaba haciendo en el momento del escrito y el otro no había venido. Esto nos invita entonces a comprender que podemos buscar en la historia del primer siglo todos esos emperadores que tuvo la Roma reinante del momento, la cual estaría representando a esa cuarta bestia de la cual habló Daniel capítulo 7. Y al relacionar esta historia paralela con lo que Apocalipsis nos estaba contando, hemos podido ver que coincide en un grado muy alto, lo cual nos permite entonces entender que el adverbio de tiempo pronto y cerca estaban siendo presentados de manera literal. El pueblo de Israel estaba esperando la consumación de los tiempos proféticos y Daniel en el capítulo 9 del 24 al 27 mostró que 70 semanas estaban determinadas para completar justamente estos tiempos del pueblo de Dios, donde el nuevo pacto sería confirmado en la última semana. Esa semana hemos contado que tendría lugar después de que la ciudad y el santuario nuevamente fueran destruidos. Si usted recuerda esta cita de Daniel 9, después de la muerte del Mesías príncipe, vendría un príncipe con su pueblo a destruir la ciudad y el santuario, lo cual nos estaría ubicando primeramente al Cristo que murió en el año 33 y luego la destrucción del año 70, que es la única que coincide con este planteamiento. Hemos notado que muchos profetas anunciaron que esa llamada ramera sería castigada y corregida, y que una bestia estaría a cargo de cumplir estos tiempos que Dios había determinado. Inclusive Joel 2 nos habló de ese pueblo que saltaría los muros y sería un ejército muy poderoso, pero también dejó claro en ese capítulo 2 que una vez que todo eso aconteciera, el pueblo de Dios nunca más sería avergonzado, lo cual nos invita entonces a pensar en la destrucción del año 70, ya que la destrucción del 586 no estaría acorde con este planteamiento, porque nuevamente el pueblo de Dios volvió a ser avergonzado en esa época del año 70 después de Cristo, cuando el gobierno romano a cargo de Vespasiano invadió y destruyó la ciudad quemándole su templo de manera definitiva. También pudimos notar escritos de Flavio Josefo, aquel judío que los romanos reconocieron como aliado, terminó escribiendo algunos libros y dentro de su sexto libro llamado Las guerras de los judíos nos contó cómo fue este asedio y esta destrucción donde muchos judíos murieron.
No obstante, pudimos notar también que a pesar que este judío no había creído realmente en el Cristo y que estaba inclinado a contar la historia a favor de los romanos, dejó dentro de sus escritos evidencias de que algo sobrenatural sucedió, lo cual nos invita entonces a comprender aún más lo que Dios había dicho. Porque si recuerda en Isaías capítulo 26, Dios le diría a su pueblo que se escondiera por un momento mientras pasaba su indignación, porque Dios saldría de su lugar para castigar a esa nación y vengar la sangre de sus mártires. Pudimos notar en el video anterior que Zacarías 14 también anunció este tiempo asumiendo que era un día conocido solamente por Dios y una vez que aconteciera saldrían de Jerusalén aguas de vida. Pero nos cuenta en el capítulo 13 que 2/3 de ese pueblo sería cortado y una pequeña parte sería probada como se prueba la plata y el oro. Sobre ese grupo llamado remanente es donde Dios terminaría entregando su gloria y entregando la salvación, tal cual nos contó Joel capítulo 2, verso 32. Isaías 4, del 1 al 4, también nos dijo que esos sobrevivientes serían glorificados junto con Dios el día en que Dios limpiara la sangre derramada de los mártires. Esta sangre solamente era factible derramarla en Jerusalén. Y por eso que en el capítulo 18 de Apocalipsis vemos a esa gran ramera llamada en misterio Babilonia siendo quemada y asegurando en el verso 24 que en ella se hallaría la sangre de esos mártires, lo cual hace que en el capítulo 19 de Apocalipsis, del 1 al 3, se genere una algarabía porque Dios había hecho juicio sobre esa responsable de derramar esa sangre de mártires. Y ya en el verso 7 estaría anunciando que ahora sería vestida nuevamente de lino fino para completarse justamente las bodas del Cordero que estaban estipuladas. Este final profético es compatible con las promesas que habían sido hechas en Isaías 60, donde la gloria de Dios nuevamente amanecería para su pueblo, sus hijos volverían del cautiverio y no tendrían necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios se encargaría de iluminarlo, asumiendo también que el pueblo en ese momento todos serían justos, lo cual es compatible con la nueva Jerusalén que descendería del cielo de Dios, que nos cuenta Apocalipsis 21, donde en el verso 23 nuevamente nos vuelve a contar de esta gloria de Dios, asumiendo en el verso 25 que las puertas de esta ciudad serían abiertas de manera eterna y solamente entrarían allí los justos, ya que ningún inmundo, y mucho menos los que no estén inscritos en el libro de la vida, pueden entrar en esta santa ciudad, tal cual nos había contado Isaías 60, donde justamente hizo referencia también a estas puertas que se abrirían para siempre y en este lugar ya no habría noche, para referirse justamente a la luz de la gloria de Dios. Apocalipsis 22 del 1 al 5 también hizo saber que saldría del trono de Dios ese río de agua viva que regaría esta santa ciudad, donde se encontraría el árbol de la vida y cuyas hojas seguirían siendo para sanidad de naciones. Dios mostraría nuevamente su rostro, ya no habría maldición y los santos reinarían por los siglos de los siglos. Este mismo planteamiento que nos había contado Ezequiel capítulo 39, cuando al hacer referencia a la confederación de naciones llamada Gog y Magog, que vendrían a atacar al pueblo de Dios, aprovechando que se encontrarían sin muros, asegura Dios que los destruiría con fuego y azufre, como nos los ha contado Apocalipsis capítulo 20 del 7 al 9. Pero Ezequiel 39 nos sigue contando a partir del verso 25 hasta el 29 que Dios los traería de la dispersión, devolviéndolos a su tierra, derramaría su espíritu sobre ellos, nunca más les escondería su rostro y estaría por siempre con ese pueblo redimido. Profecía tal cual nos los ha contado Apocalipsis. En el capítulo 37 de Ezequiel del 15 al 28 también usted pudo notar que Dios los traería a esa tierra que había prometido a Abraham y a sus descendientes
y haría que ese descendiente de David reinara sobre ellos. Activaría su pacto de paz, extendería su tabernáculo sobre ellos y los reconocería como pueblo, siendo el Dios de ellos. Tal cual nos los cuenta Apocalipsis 21, verso 2 y verso 3, donde el tabernáculo sería extendido sobre los vencedores para ser reconocidos por pueblo y Dios sería su Dios. Este tabernáculo, según Apocalipsis capítulo 7, 13 al 16, sería extendido sobre los vencedores de la gran tribulación. Y esa gran tribulación que Daniel capítulo 12, 1 anunció que serían días de gran angustia cuando Miguel actuara, nuevamente la repite el Señor Jesucristo y Mateo capítulo 24, versos 21 y 22 lo cuenta, asumiendo que sería una gran tribulación cual nunca lo fue, pero dejando claro en el verso 34 que esa generación no pasaría hasta que todo eso aconteciera, lo cual nos invita entonces a comprender que esa gran tribulación estaría ubicada en ese siglo y por supuesto los vencedores también recibirían en ese final de siglo las recompensas que Dios había planteado. Cada vez que usted pueda notar en el Antiguo Testamento que habla de la promesa de reconocerles como pueblo, debe estar pendiente de que solamente Apocalipsis 21:3 mostraría ese final. En Jeremías capítulo 30 también pudimos notar que Dios había dicho que sería un día de gran angustia, pero de ese día serían librados. Y Dios de ninguna manera los dejaría sin castigo, pero luego haría que ese pueblo volviera a ser como el huerto del Edén, tal cual nos lo contó Ezequiel capítulo 36 del verso 22 en adelante, donde afirmó que Dios los traería de la dispersión, exaltaría su gran nombre que había sido profanado por esa casa de Israel, derramaría ese agua de vida y de limpieza de pecados, colocaría su Santo Espíritu sobre esos redimidos y lo que estaba arruinado y desolado volvería a ser reedificado y pasaría a ser esa tierra nuevamente como el Edén. Todo esto nos está invitando a pensar que lo que Dios contaba eran unas promesas que se consumarían en tiempos terrenales. Isaías también en el capítulo 65 del 17 en adelante, Dios habló de crear cielos y tierras nuevas para gozarse y alegrarse con Jerusalén. Estos cielos y tierras nuevas debían consumarse para poder ser quitada del medio la ley, como lo dijo Mateo 5, 17 y 18. Y no estaba hablando del planeta, sino justamente de esas tierras amadas y prometidas que serían limpiadas de impiedad porque había sido la promesa que Dios había hecho al rey David, según segunda de Samuel capítulo 23 del 1 al 7, donde usted notará que Dios traería un justo sobre ellos que sería como el resplandor de la mañana, pero también los impíos debían ser destruidos para poder consumar estas promesas. Todo esto también nos lo contó Malaquías capítulo 4, cuando habla de un día terrible que acontecería, pero previamente sería enviado el profeta Elías, que según el mismo Cristo estaba haciendo referencia a Juan el Bautista. Este día terrible, los soberbios serían eliminados como estopa en horno ardiente, y luego que se consumara, Dios entonces traería salvación y justicia a los redimidos. De esta manera entonces se estaría dando consumación a la fe, que según primera de Pedro 1:9, el fin de ella era la salvación. Esa salvación estaba siendo planteada todavía en esperanza cuando se escribe Romanos 8, 23 y 24, pero asegura el apóstol Pablo en esa misma carta escrita en el año 58 que la salvación estaba más cerca de ellos que cuando creyeron. Eso lo puede encontrar en Romanos 13, verso 11, ya que después de que Cristo fue ascendido a los cielos, todavía la salvación estaría siendo contada hacia el futuro de ellos, próxima a consumarse, como lo enseña muy bien Primera de Pedro 1, verso 5, haciendo ver que esa salvación sería manifestada en el tiempo postrero, pero ya nos había dicho Pablo que estaba bien cerca de ellos. El primer anuncio de una salvación que habría llegado solo lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, verso 10. En el mismo momento en que Satanás y sus ángeles fueran arrojados del cielo,
cuando Miguel y sus ángeles lo vencieran. Allí se diría que habría venido reino, salvación, poder y la autoridad del Cristo. Esa autoridad que todavía no estaba consumada, como lo podemos ver en Hebreos 2:8, carta escrita cercano al año 67. Una vez que el cielo quedara limpio de este enemigo, dice Apocalipsis 12:12, que los cielos se alegrarían, pero la tierra ahora tendría la presencia de ese dragón que sería lanzado a la tierra sabiendo que le quedaría poco tiempo. La gran ira de este dragón iría a apoyar a una bestia que según el capítulo 13 terminaría cumpliendo la guerra contra los santos hasta vencerlos, tal cual lo dijo Daniel en el capítulo 7, versos 21 y 22. Recuerden también que este profeta hizo saber que al vencerse el cuerno de esa cuarta bestia, el reino sería entregado a los santos, pero previamente serían entregados en manos de este cuerno por tiempos y medio tiempo, lo cual nuevamente nos cuenta Apocalipsis capítulo 12, verso 14, donde asegura que una parte de la mujer sería protegida durante ese tiempo, mientras que el otro grupo sería atacado, como usted lo puede notar en el verso 17, haciendo ver que el dragón se fue detrás del resto de la descendencia de esa mujer, que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Un grupo sería conservado. Y esto tiene mucho que ver con esos 144,000 sellados que en el capítulo 7 nos cuenta Apocalipsis, los cuales no podemos olvidar que eran de las 12 tribus de Israel según el verso 4. Esta primicia no estaba conformada por gentiles. Si usted ve en Romanos 11, a partir del verso 15, notará nuevamente que esas primicias serían de las ramas naturales, mientras que a los gentiles se les llamó olivo silvestre. Una vez más podemos notar en Santiago 1:1 que se le está hablando a las 12 tribus que estaban dispersas y en el verso 18 afirma que gracias a la palabra de Dios ellos habían sido hechos primicia para Dios. No podemos entonces ubicar dentro de estos 144,000 sellados a gentiles. Nuevamente los podemos notar en el capítulo 14 de Apocalipsis, asegurando en el verso 4 que serían redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. Es decir, serían un primer fruto. Apocalipsis en el capítulo 9, usted puede leer que ahora los que no tenían el sello del Dios vivo en sus frentes serían atormentados. Esta bestia de la que venimos hablando le autorizarían a hacer guerra contra esos no sellados, pero se les indica que debían atormentarlos durante 5 meses, que justamente es el tiempo cuando los romanos estuvieron rodeando a Jerusalén antes de poder atravesar los muros. Si usted nota esas langostas de las que habla Apocalipsis, está haciendo referencia a ejércitos, ya que habla de unas langostas con apariencias humanas que eran como ejércitos con caballos, los cuales atormentarían justamente a esta ramera, pero sin autorización a matarles. Según la historia de Flavio Josefo, este sitiar comenzó en mayo del año 70 y finaliza en septiembre de ese mismo año, donde pudieron penetrar los muros e hicieron una gran matanza, como ya usted ha podido leer parte del escrito de Flavio Josefo que hemos mostrado en los videos anteriores. Hemos dicho también que en Zacarías 13 Dios había profetizado nuevamente de este agua de purificación para la casa de David, pero también deja claro que en esos días nunca más se acordarían de las imágenes y de los ídolos extranjeros. Todavía en Apocalipsis 9, en el 20 y 21, podrá usted notar que está la presencia de estas abominaciones y de estos ídolos, lo cual indica que todavía no habían sido borrados de la tierra de Judá y Jerusalén estos ídolos de los cuales nos habló Malaquía. El profeta Miqueas también hizo referencia a estos tiempos. Podemos notar justamente que habla de esos tiempos para Jerusalén, de esa destrucción de impiedad, pero también de esa reconciliación que Dios tendría con su remanente. Vamos a observar parte de estas citas.
En el capítulo 5 de Miqueas podemos ver una profecía que hacía referencia al nacimiento de Cristo en Belén, pero luego dice el verso 3 que los dejaría hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Esta cita estaría planteando un tiempo mucho después de la crucifixión del Cristo, al decir que los dejaría, asegurando que sería hasta que la que tenía que dar a luz lo hiciera. Esta cita estaría refiriéndose justamente a Sión, que según Isaías 66 estaría de parto. Ella representaría muy bien a esa mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, y que parte de sus hijos serían protegidos mientras que otros sufrirían la guerra de la bestia. Al final que este parto se consumara, los hijos de Israel se volverían a unir en uno solo. Recuerde que las 10 tribus del norte y las 2 del sur serían unidas en un solo palo cuando los devolviera Dios a su tierra para que reinara ese descendiente de David. Y sigue hablando del Cristo, diciendo lo siguiente: y él estará y apacentará con poder de Yahvé, con grandeza del nombre de Yahvé su Dios, y morarán seguro, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Este apacentar es más compatible con lo que nos cuenta Apocalipsis capítulo 7, versos 16 y 17, donde justamente está haciendo referencia a que una vez que Dios extendiera el tabernáculo sobre los vencedores, el Cordero los pastorearía y los llevaría a agua de vida. Dice el verso 7, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Yahvé, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de las selvas, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. No olviden que en Isaías 54, verso 15, Dios había dicho que una vez que saciara su enojo, ya no conspiraría más contra su pueblo. Si alguno lo hiciere, lo haría sin el apoyo de Dios. Pero también afirmó en los versos que le sigue que caerían delante de ese pueblo de Israel. Y ahora encontramos en este verso justamente el mismo planteamiento, porque Dios le había prometido que nadie más iba a poder espantar a su pueblo. Sigue diciendo, acontecerá en aquel día, dice Yahvé, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Recuerden bien que iba a ser castigada antes de estos nuevos tiempos de reconciliación. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a las obras de tus manos. No olviden que Apocalipsis 9, 20 y 21 todavía estaba la presencia de estos ídolos, y a pesar de las plagas que le iban a derramar, ni siquiera así se arrepentirían. Arrancaré tus imágenes de acera en medio de ti y destruiré tus ciudades. Deuteronomio en el capítulo 7, justamente Dios les había dicho que los iba a introducir a esas tierras de Canaán y que iba a destruir 7 naciones delante de ellos. Pero una de las costumbres que estos pueblos tenían era justamente adorar a esta diosa Acera. Él les había dicho que no copiaran costumbre de estos pueblos y fue justamente lo que terminaron haciendo. Lo que hace que en el mismo Deuteronomio 32:21 Dios afirme que por esa causa Él también los provocaría a celos con un pueblo insensato, lo cual nos ubica en Romanos 11, donde asegura que los gentiles fueron añadidos para provocar justamente a su pueblo Israel a celos. Pero según el verso 25, hasta que esa plenitud de gentiles no entrara, Israel no podía completar los tiempos de su salvación. Y el pacto que Dios había concertado con ellos todavía no se podía consumar, a pesar que esta carta está escrita en el año 58. Y con ira y con furor haré venganza de las naciones que no obedecieron.
Nuevamente podemos encontrar en el Antiguo Testamento muchas profecías que solamente tienen respuesta en lo que Apocalipsis va a contar. Y se está notando, esos acontecimientos no estaban hablando de un tiempo celestial, sino de un tiempo terrenal con una relación celestial. En el capítulo 4 del mismo profeta Miqueas, note nuevamente que hace referencia a la cita de Isaías capítulo 2, verso 1 al 3, donde después de que Dios limpiara a esa ciudad que se había contaminado, exaltaría a Sión y a Jerusalén para que otras naciones vinieran a ella. Veamos nuevamente cómo lo cuenta Miqueas. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahvé será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yahvé y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Sigue diciendo, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Este nuevo tiempo de reconciliación también permitiría a otras naciones venir a ella para justamente vivir en esa justicia de Dios. Por supuesto, hoy día tenemos naciones que han ignorado este llamado, pero Dios estaba hablando de las naciones que querrían venir a ser parte de este proyecto de justicia. Sigue diciendo el mismo profeta, en aquel día, dice Yahvé, juntaré a la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. La que cojea hace referencia a Judá y la descarriada era el nombre que Dios le había colocado a la Israel del norte. Observen bien lo que sigue diciendo. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Yahvé reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Este remanente al cual Dios iba a reconciliar sería tomado de la tribu del sur, y las tribus del norte serían añadidas también a este nuevo tiempo de reconciliación. Sigue diciendo, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Nuevamente podemos encontrar un planteamiento parecido en Zacarías 2. En el verso 10 dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahvé. Y se unirán muchas naciones a Yahvé en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Yahvé de los ejércitos me ha enviado a ti. Dios moraría con ellos, pero el Cristo que también está siendo mencionado en este verso de manera intrínseca estaría con su pueblo. Y observe lo que nos va a contar el verso 12. Y Yahvé poseerá a Judá, su heredad, en tierra santa, y escogerá una a Jerusalén. Este amor de Dios por Jerusalén es muy hermoso y profundo. Y por eso que todavía en Apocalipsis, en el capítulo 21, le seguiría llamando Nueva Jerusalén. Isaías 62 habló que Dios no descansaría hasta que hiciera resplandecer la gloria en ella y se desposara justamente con esa Jerusalén. En Sofonías capítulo 3 nos cuenta sobre este castigo de ella y su final gloria. Primero le hace saber que era una ciudad rebelde, contaminada y opresora, que no había escuchado la voz de Dios, ni recibió corrección, ni había confiado en Yahvé y no se había acordado de su Dios. A pesar de esa destrucción, inclusive que podemos contar en el año 586, cuando Babilonia la sitió y la destruyó. En el verso 5 le hace saber que Yahvé estaba en medio de ella siendo justo y que en el momento indicado sacaría a la luz su juicio. En el verso 6 le recuerda que Dios había castigado otras naciones y aún así su pueblo amado no temió ni recibió corrección, aún sabiendo que otras naciones habían sido castigadas. Entonces Dios hace un dictamen diciendo, por tanto esperadme, dice Yahvé, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones,
juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Lo mismo nos contó Ezequiel 16. Dios traería sobre Jerusalén sangre de celo y de ira, y una vez que saciara su ira, nunca más se enojaría con ella. Reuniría a todos sus enamorados para que la desnudaran, la desolaran y la quemaran. Pero el Dios justo, que siempre ha amado su pacto, dice lo siguiente en el verso 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Yahvé, para que les sirvan de común consentimiento. Ya no sería forzado. Esta relación nueva es solo para los que quieren vivir en justicia, para los que quieren realmente vivir en adoración. Dios parece cambiar su plan de castigo para invitarnos al amor. Y por eso que primera de Juan 4, 17 y 18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Sigue hablando de este nuevo tiempo de gloria. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahvé. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Este es el final después de que Dios saciara su ira. Y le sigue contando. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Yahvé ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Yahvé, rey de Israel, en medio de ti. Nunca más verás el mal. Qué hermosos tiempos de gloria. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Y la siguiente cita, que ha sido transformada en un hermoso canto, diría, Yahvé está en medio de ti poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué hermoso comienzo de una nueva relación con Dios, pero previamente debía ser castigada. Ahora viene la reprensión para aquellos de los que habló Pedro en su segunda carta, capítulo 3, aquellos que se burlarían haciendo ver que el tiempo estaba tardando y ante los cuales tuvo que decirles que para Dios un día era como 1000 años y 1000 años como un día. Observen cómo les dice, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Y sigue diciendo, he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, Judá, cuya capital era Jerusalén, como hemos visto, y recogeré a la descarriada, las 10 tribus del norte, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Yahvé. El fin de este cautiverio y el fin de la dispersión, según Daniel 12:7, eran señales de los tiempos del fin. Hemos dicho que es imposible aplicar un fin de dispersión como una promesa para nuestro futuro, porque hoy día Israel es reconocido como nación independiente por la ONU inclusive. Sin embargo, se dice que en el primer siglo algunos fueron hechos prisioneros por los romanos y un pequeño grupo volvió a habitar la tierra. Después del año 100 los volvemos a encontrar siendo atacados por otros emperadores, lo cual nos indica que a pesar de la destrucción del 70, ya después del segundo siglo nuevamente había sido habitada. Pero antes de consumarse estos tiempos, el castigo tenía que ser consumado. Jerusalén debía ser hollada por los gentiles, como el mismo Señor lo aseguró, porque debía ser limpiada de esa sangre derramada para volver a tener tiempos de gloria con el Todopoderoso. Y no olviden que un grupo sería sellado previo a esa destrucción, lo cual coincide muy bien
con esos descendientes de la mujer del capítulo 12, 14 de Apocalipsis, que serían protegidos por tiempo, tiempo y medio tiempo. Antes de que sucediera la primera destrucción en manos de Nabucodonosor, unos acontecimientos parecidos se habían dado. Podemos encontrar que Ezequiel 9 nos habla de él. Y a partir del verso 1 nos dice lo siguiente. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Seres celestiales, este varón vestido de lino, espero algún día que podamos seguir hablando de él. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Yahvé al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Yahvé, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolos yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, está diciéndolo Ezequiel, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Yahvé, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Esto nos hace ver que estaba hablando entonces de un tiempo antes de la primera destrucción, ya que Ezequiel se está incluyendo en esta historia que nos cuenta. Lo cierto del caso es que Dios, antes de activar destrucción, siempre sella un grupo al cual le llama remanente y los protege de este tipo de castigo. Lo mismo tendría que suceder antes de la destrucción del año 70. Veamos en Apocalipsis. En el capítulo 7 dice el verso 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Daniel 7 nos habló de estos vientos y no se está refiriendo justamente a lo que nosotros conocemos como viento, sino mucho más a la participación de seres celestiales. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nuevamente un sello antes de destrucción. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Nuevamente debemos recordar que ellos son parte de esas primicias. Y justamente la destrucción sería dada en esa tierra, no en el planeta. Por lo tanto, tenían que proteger a los siervos justos que habitaban allí en esa tierra que sería destruida. No olvide el capítulo 11:2, donde asegura que la ciudad santa sería hollada por los gentiles 42 meses. Y como ya hemos dicho, el capítulo 9 nos dice algo más. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Si observa el verso, nos dice que se abrió el pozo del abismo y de allí saldrían langostas sobre la tierra con poder como lo tienen los escorpiones. Y nos contó el 5.
Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Justamente coincide con este planteamiento entregado en este artículo que usted podrá ver, donde afirma que ese sitio de Jerusalén, ese rodear de Jerusalén, duró 5 meses, de marzo a septiembre del año 70. No olviden también que habla justamente de la madera usada, ya que con esos árboles construyeron esos terraplenes o esas torres para poder quedar a la altura de los muros y así poder vencer. Estos 5 meses tienen mucha relación con lo que nos está contando Apocalipsis, como hemos visto en este verso 5, que esas langostas se les fue dado poder para atormentar los 5 meses, pero sin poderlos matar. Ahora en el verso 7 nos va a contar las características de esa langosta, diciendo que el aspecto de ellas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y según el verso 11, tenían por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego Apolión, que significa destructor. Observen que están siendo autorizados. Apocalipsis 17:17 afirmó que la bestia sería autorizada por Dios para cumplir sus propósitos sobre la ramera. Y estos 5 meses coinciden perfectamente con la historia donde Tito permite que todos los que iban a adorar en la fiesta de Pascua, el llamado Pesach, donde recordaban que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, él les autoriza a entrar, pero ya no les permite salir. Mientras que Cristo les había dicho, según Lucas capítulo 21:20, que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, supieran que su destrucción habría llegado y que las palabras de Dios se cumplirían, ya que la desolación planteada en Daniel tenía que consumarse. Los entendidos sabrían de estas señales, y aún Flavio Josefo afirmó que aquellos que fueron destruidos es como si un rayo los hubiese dejado sin entendimiento y no pudieron captar esas señales. Pero ciertamente tenían un velo, según Isaías capítulo 6. Observen cómo habla Dios con Isaías. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Isaías es uno de los profetas más mencionados en el Nuevo Testamento, ya que en él se habían anunciado muchos tiempos mesiánicos e inclusive, como ha podido notar también, la destrucción del año 70. Él les habló, pero no le estaban entendiendo. Romanos 10:14 al 17, usted va a poder notar que hace mención a que no entendieron este mensaje de Isaías. Pero sigue diciendo, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Cristo también hizo referencia a este tipo de planteamiento, a este velo que tenían esos judíos de la época. Ahora Isaías le va a preguntar, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Observen muy bien que era allí donde lo iban a entender. Por eso no es complicado comprender que Flavio Josefo haya dicho que estaban sin entendimiento para captar las señales, ya que la manera de comprender estos tiempos estaba dado en base a la fe y al creer realmente en el Cristo. Los sacerdotes y fariseos de la época, a pesar de haber leído tantas veces estas profecías, no entendieron los tiempos, porque su corazón no estaba dispuesto realmente para Dios. No andaban precisamente por la fe, sino tal vez por el temor que la misma ley les producía. Y cuando vino el tiempo de la visitación del Cristo, no entendieron. Por lo tanto, Cristo llora sobre Jerusalén, según Lucas 19:41 al 44, diciendo que ahora le vendría destrucción
porque no habían entendido el tiempo de su visitación. Hemos visto varias citas de Ezequiel y cualquier judío de la época del primer siglo podía entender estas profecías y los acontecimientos acaecidos en la destrucción del 586. Por tanto, muchas citas se van a aparecer. En ella también habla de toques de trompetas, como lo enseña también Apocalipsis. Esta era una manera en que los atalayas anunciaban una guerra venidera. Ahora aquí en el capítulo 14 nos va a contar algo importante que nuevamente Apocalipsis nos cuenta. Les dice en el verso 6, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Yahvé el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Yahvé le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Yahvé. Le sigue diciendo en el verso 12, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombre y bestia, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Yahvé el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Yahvé el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Yahvé el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Sigue contando los castigos que Dios manda sobre la tierra. Dice el 19, o si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuvieran en medio de ella Daniel y Job, vivo yo, dice Yahvé el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Pero observen el verso 21. Por lo cual así ha dicho Yahvé el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Observen muy bien que habla de cuatro juicios: espada, hambre, fieras y pestilencia, con la intención justamente de cortar de ella hombres y bestias. Y a pesar de eso dice que un remanente sería salvado justamente para seguir contando estas historias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Yahvé el Señor. Ahora observemos algo parecido en Apocalipsis 6. Recuerden que el capítulo 5 habla de un libro sellado y ya el 6 empieza a desatar sus sellos. Y justamente al abrirse el cuarto sello, dice así, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, observe bien, con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Aquí tenemos nuevamente representados estos cuatro juicios de Dios que ya habían acontecido inclusive siglos antes de Cristo y que nuevamente estaba siendo planteado en esa ira donde Dios vengaría la sangre de los mártires.
y donde justamente Dios saciaría esa ira para no enojarse más. Nuevamente espero que siga sumando información para poder comprender los tiempos del libro de Apocalipsis. Basados en el capítulo 11, verso 2, la ciudad santa sería hollada y sufriría todo este castigo. Y nuevamente digo con tristeza que el solo hecho de acomodar la carta del escrito Apocalipsis después del 90 hace que podamos obviar todos estos elementos proféticos planteados en el Antiguo Testamento, lo cual ha activado una teoría que Francisco de Rivero, jesuita católico, y Roberto Bellarmino, un cardenal, plantearon. Esa teoría sacó el tiempo de Apocalipsis como un pronto cumplido y lo llevó hacia un futuro nuestro. E inclusive hoy sigue dándosele muchas interpretaciones futuristas, forzando de manera incorrecta el pronto y el cerca de Apocalipsis, desconociendo justamente que esa carta estaba contando los acontecimientos que sufriría Jerusalén y que el mismo Cristo, según Mateo 24, había afirmado que tendrían lugar en esa generación. Espero en el Señor siga escudriñando todos estos videos que hemos mostrado. Solamente le invito a que revise esos planteamientos proféticos para que pueda comprender con mejor detalles por qué Apocalipsis habló de un pronto y de un cerca y qué relación tiene este libro con la consumación del pacto que Dios había prometido en la última semana profética en Daniel. Cristo Jesús, el Señor, sentado al lado del trono de Dios, le siga guardando a través de su santo y glorioso Espíritu. Digno